Entonces dicen que es un hombre que sobresalió en virtudes, gran predicador, que estuvo en los púlpitos más afamados de España, ¿verdad? Y que luego va a Roma. Y en Roma escribe una obra que se la dedica al Papa Alejandro VII. Él muy pronto se une a la provincia de San Agustín de Castilla para formar parte de esta magna provincia española y comenzar todo el desarrollo de su obra. Y entonces está en Toledo, está en Valladolid, es rector de la Universidad de Alcalá de Henares, porque lo llamaron biblioteca ambulante que vino de América a enseñarnos, decían en esa época en España. Los agustinos recoletos van cuajando como una familia religiosa en el seno de la Iglesia, con estas historias propias de santidad que va definiendo cuál es el carisma agustino recoleto. Pudiera ocupar oficios y cargos en la orden, menos el general, el de prior general, es defectum natalium. ¿Qué significaba eso? Que era hijo natural. Y él ocultó eso hasta que en Roma le dijo a alguien: yo soy hijo natural. El padre José Abel se vino a Bogotá y dijo: este hombre tan importante, él estaba haciendo la historia del padre Andrés, fue el primero de los que comenzó a buscar, y encontró este documento, es defectum natalium, 1617. Yo me voy a ir a Bogotá a ver qué encuentro. Y se vino a Bogotá y encontró la partida de bautismo en la catedral. Entonces dijo, claro, Vargas, Andrés Vargas, colombiano, neogranadino, que está aquí, es defectum natalium. Ese es, coincide, la única que fijó. Entonces sacó la partida de bautismo. Y en la partida de bautismo entonces resulta que dice que su padrino, dice yo, Juan Cisneros, sacerdote, cura, puse óleo y ceremonias complementarias a un niño que dicen llamarse Andrés Vargas, cuya madre es Blanca Vargas. ¿Qué chino que no sea de nobleza, que no sea de familia adinerada, lo va a apadrinar el capitán Miguel Arias de Ugarte, hermano del arzobispo de Bogotá en esa época? Andrés Vargas de San Nicolás es uno de los agustinos recoletos más ilustres del siglo XVII y de toda la historia de la recolección. Él nace en el año 1617 en un lugar desconocido. Los testimonios modernos o más actuales apuntan a Santa Fe en Bogotá y después ingresa con los agustinos recoletos. Él transcurre 5 años en el desierto de la Candelaria haciendo su noviciado y después cursando los estudios de filosofía y teología. Pero además, este hombre a quien hoy vamos a rendirle este homenaje es sencillamente un hombre lleno de cultura, un hombre que fue llamado de manera misteriosa, como siempre es la vocación, a servirle como fraile agustino recoleto, pero un hombre lleno de sabiduría, de una inteligencia superior que deslumbró a la Europa de entonces en su predicación y en sus escritos, y al cual la orden le debe toda la memoria histórica y aún jurídica de los tiempos neogranadinos de la época de la colonia. A ello se debió que Fray Andrés fuera concebido seguramente por una noble española, él de alguna manera lo relata en su obra, y luego, queriendo pertenecer a una comunidad religiosa, habiendo sido hijo natural, lo cual no era permitido por el derecho de entonces, ocultó hasta que hace relativamente poco tiempo, en el siglo XX, el padre José Abel Salazar pudo descubrir en Bogotá su partida de bautismo, un gran hallazgo que nos ha dado entonces ya la certeza, podríamos decir del 90 o más % de que este Fray Andrés es el mismo, y no solamente que no es de Tunja, sino que es de Bogotá. Andrés Vargas de San Nicolás es uno de los personajes que aparece en la que será con toda seguridad la primera historia novelada o la primera novela historiada de la colonia, que se llama El desierto prodigioso o El prodigio del desierto, de Pedro Solís de Valenzuela. Este hombre tiene
unos hijos, entre ellos Andrés, que será otro de los personajes que figure en esta novela escrita hacia 1640, 1650, y que, descubierto un manuscrito en la ciudad de Medellín y editada y estudiada por el Instituto Carro y Cuervo, nos ha dado enormes luces sobre este gran personaje. Sabemos por los historiadores posteriores o contemporáneos a él que era un políglota, que sabía varias lenguas: griego, latín, italiano, hebreo y arameo, y que escribía mejor en latín que en español. Un hombre ilustre, sobre todo con sus escritos, sus composiciones, donde nosotros podíamos resaltar ante todo dos obras que serán las dos obras señeras de Andrés de San Nicolás. En primer lugar, Andrés de San Nicolás recibe un encargo muy particular. El capítulo intermedio del año 1657 le encomienda que escriba la crónica y la historia de la naciente congregación de los agustinos recoletos. Para ese momento los agustinos recoletos no tienen todavía 80 años de vida, pero ya han pasado muchos acontecimientos importantes y tanto los superiores de la orden como el mismo Andrés de San Nicolás no quiere que se pierdan todos estos acontecimientos. San Andrés de San Nicolás, en esa primera crónica de la Orden de Agustinos Recoletos, esa primera historia de la Orden de Agustinos Recoletos, nos narrará, por una parte, la gran epopeya del año 1606, cuando los agustinos recoletos, esta orden naciente, se lanza a la conquista espiritual de Filipinas. Nos narra aquí ya las páginas más gloriosas que suceden en Filipinas. El año 1607, el primer protomártir de la recolección, San Miguel de la Madre de Dios, que será martirizado y apedreado por aquellos nativos filipinos que se oponían al mensaje de Cristo. Nos narrará también lo que pasó unos 30 años después en Japón, esas páginas gloriosas marcadas por ese grupo de mártires, Santa Magdalena de Nagasaki, el beato Vicente de San Antonio, Francisco de Jesús, Melchor de San Agustín, Martín de San Nicolás, que con su martirio dieron gloria a la recolección. La figura de Fray Andrés hay que resaltarla porque realmente es deslumbrante, y Colombia está en mora de hacerle este homenaje, como lo dice el segundo historiador: tiempo habrá en que a este hombre se le rinda el homenaje que merece por su enorme sabiduría, por su gran virtud y por sus portes de Agustino Recoleto, hombre lleno de la grandeza agustiniana. Pero Fray Andrés no solamente es un historiador de una gran calidad literaria, él también es un hombre que conoce a San Agustín. Y el primer comentario que tenemos a la regla de San Agustín, escrito por un agustino recoleto, procede precisamente de la pluma de San Andrés de San Nicolás. Él hace el comentario de este libro básico de todo religioso agustiniano, que es la regla de San Agustín, resaltando ante todo las tradiciones propias de la orden y los elementos espirituales más importantes de esta regla de San Agustín. En el capítulo realizado el 5 de diciembre de 1588 en Toledo, donde se escribió lo que se llama entre nosotros la forma de vivir los frailes descalzos o recoletos. ¿Por qué descalzos? Porque los únicos que llevaban calzado en la época eran los ricos. Entonces los frailes, para manifestar más su pobreza, se descalzaban. ¿Y recoletos por qué? Porque volvían a la recolección, al recogimiento, a una vida de mayor austeridad, y eso buscaba el convento del desierto de la Candelaria. Y de esa forma de vida es que Fray Andrés se enamora, y por ello entra a este convento y se convierte en uno de sus grandes defensores. Quienes conocen a Madrid saben que hay un gran paseo, que hoy se llama La Castellana, pero que hay un espacio grande que se llama todavía Paseo de Recoletos, porque allí estuvo el convento de la Recolección y allí vivió Fray Andrés de San Nicolás. Y es un hombre de unas cualidades y de un reconocimiento tal que una de las obras se la dedica al Papa Alejandro VII. Ello quiere decir que era un hombre de influencia en las grandes esferas de la iglesia de entonces. Allí todavía, en la sacristía del actual Colegio Internacional San Ildefonso, donde él vivió
y dice con alegría que ese claustro fue honrado con sus letras y sus virtudes, de manera que entonces sería desierto de la Candelaria, Europa, concretamente Madrid, Roma y las ciudades aledañas a Madrid, donde vive Fray Andrés de San Nicolás, descollando por su cultura, por su sabiduría y por sus virtudes. Nunca más se volvió a hablar de él. Es más, es que al principio de las grandes historias de la literatura neogranadina o americana, Fray Andrés de San Nicolás fue, yo diría, injustamente calumniado, porque dos autores, no quiero nombrarlos, dijeron en sus obras que Fray Andrés de San Nicolás era un hombre apátrida, que nunca había hablado de su tierra, a pesar de ser tan importante. Ambas afirmaciones son completamente falsas. En primer lugar, no es una apátrida porque no haya vuelto y que nunca haya hablado de su patria, no. Él tiene unas descripciones maravillosas del desierto de la Candelaria y de otros sitios del país. El transcurrir de la historia hizo que los que fueron los primeros críticos literarios, críticos que escribieron obras muy importantes y además hombres también cultos de la literatura colombiana, lo estigmatizaran. Tuvo que ser el padre Eugenio Ayape, historiador de la orden, y fue el que comenzó a buscar con el padre Pedro Favo, que escribió uno de los tomos de las épocas de la historia de la orden, y a resaltar la figura de Fray Andrés de San Nicolás, que sean sus obras y de verdad lo que de él conocemos hoy, quienes le den el gran crédito que merece. Fray Andrés de San Nicolás nunca volvería a su querida Colombia y moriría, por así decirlo, en el exilio, allí en Madrid, arropado ciertamente por todas sus obras y por toda su comunidad, y legándonos a los agustinos recoletos un tesoro inagotable de espiritualidad y de una reflexión profunda sobre qué es ser agustino recoleto, quiénes somos los agustinos recoletos, cuál es la misión que tenemos que cumplir en el mundo contemporáneo y cuáles son los retos que debemos afrontar. Por eso creo que es una figura señera, es una figura sumamente rica dentro de la recolección, y ahora que celebramos su centenario necesitamos volver a su propia figura, volver a sus obras y de redescubrir esa riqueza y este tesoro que tenemos en él. Fray Andrés de San Nicolás, por lo tanto, un hombre a imitar en todas las dimensiones de su vida, y con esa riqueza que nos ha legado los agustinos recoletos, necesitamos reconocer y valorar este gran tesoro que él nos ha dejado. Reposa en el archivo del convento de Recoletos de Madrid la partida de defunción, donde dice que murió el 1 de noviembre de 1666. Pero no dice tampoco, no dice de qué. Lo consigna así el padre Pedro Favo cuando habla de él, y lo repite el padre Monseñor Rubén Buitrago en memorias biográficas y en la misma reseña o estudio del Pasérculo Solitari Plantus, pero no tenemos certeza de cuál sea la enfermedad. La Universidad Uniagustiniana, que es también como una proyección, ¿no?, de la vida de Fray Andrés de San Nicolás por la cultura, porque pertenece a la orden agustiniana, porque fue un deseo grandemente acariciado por todos nosotros los agustinos recoletos. Queremos entonces rendirle un homenaje como historiógrafo, como jurista defensor de las primeras normas establecidas y que la Santa Sede dio para favorecer jurídicamente a nuestra recolección agustiniana. Y más allá de cualquier polémica, queremos decir que es un hombre que vale la pena que lo leamos y que lo reivindiquemos, que las generaciones actuales, no solo las agustinas y los alumnos de esta universidad, sino el pueblo culto de Colombia, conozca a uno de los grandes literatos, hombres de virtud, hombres llenos de sabiduría del lejano ya 1600, la época neogranadina, la colonia tan interesante, tan apasionante. Ojalá que en nuestra orden pudiéramos tener muchos más Fray Andrés de San Nicolás, hombres interesados por la ciencia, hombres movidos por la caridad, hombres llenos de esta ciencia y sabiduría de Dios.
Él es para nosotros, por lo tanto, un ejemplo de cómo podemos afrontar los retos contemporáneos del mundo en el que vivimos con el ingenio, con la santidad y con la inteligencia de Fray Andrés de San Nicolás. Esa es la historia de Fray Andrés.